El océano Atlántico me vigila desde hace 125 años. Huelva es mi destino eterno y la ciudad en la que nací casi por casualidad. Me llaman el Decano y pocos conocen que mi origen está en el cobre. Nadie podía imaginar hace más de un siglo que de las entrañas de esta tierra no solo iba a brotar riqueza, sino también pasión. La historia dice que aquí se empezó a jugar fútbol en España. Por aquí entró el fútbol. ¿Qué es el fútbol hoy en día? Un aspecto social dentro de lo deportivo. Mueve masas, mueve informaciones, mueve comunicación, mueve todo, dinero. Mueve todo poder que se quiera tener en el fútbol. Bueno, el recreativo es como una insignia de la ciudad. Huelva presume de ser el descubrimiento de América, presume de ser el decano del fútbol español, que el fútbol se introdujo en España. Y para los andaluces debe de ser un orgullo que un equipo andaluz sea el decano del fútbol español. Llegué por sorpresa a este pueblo teñido de rojo, rincón de una Europa que ya había olvidado el pasado glorioso de esta región y que solo buscaba lo que el corazón de la tierra le ofrecía, el cobre. Mi historia está estrechamente ligada a la de este mineral, del que el mundo consume más de 24 millones de toneladas al año. El fútbol tiene una relación muy directa y mucho que agradecer a Huelva y a Río Tinto y a la llegada de los ingleses y a su relación con la minería del cobre y con la producción de cobre. Hace 150 años unos banqueros ingleses llegaron a Huelva y compraron los derechos de explotación del mineral de cobre. Fundaron una compañía que ha tenido una importancia tremenda en la historia de Huelva y yo diría del mundo en general, que fue la Río Tinto Company Limited. La economía española encuentra en la venta de las minas de Río Tinto una balsa de flotación para sus maltrechas arcas. El tesoro español sale a flote. La Huelva de finales del siglo XIX era una Huelva en franca expansión, en crecimiento, en fortalecimiento económico, poblacional. De hecho, desde 1860 hasta 1900, Huelva se multiplicó por más de 2 en cuanto a la población. Pasó de tener unos 9.000 habitantes a tener 21.000. Y eso es síntoma de que Huelva estaba creciendo también materialmente, económicamente. La explotación de los yacimientos de cobre, no solo de cobre, sino de sulfuros, de pirita, a finales del siglo XIX va a experimentar una auténtica revolución industrial que quizás en otros países como Reino Unido se estaba dando de una forma mucho más intensa, pero que en España todavía no había tenido un desarrollo importante. Huelva, la ciudad de Huelva y media provincia, pero sobre todo Huelva capital, debe su existencia a las minas y al cobre. La Río Tinto Company llegó a tener 14.000 empleados, construyó 150 kilómetros de ferrocarril y tuvo su propio embarcadero que supuso la salida natural del mineral. Por Huelva entra la revolución industrial en Andalucía.
La provincia alcanza una dimensión internacional y a los pocos años Riotinto se convierte en la segunda explotación a cielo abierto más importante del mundo. Nos encontramos junto al río Tinto, el río que da nombre a nuestra comarca minera, donde a finales del siglo XIX se van a realizar pues, estos cambios tecnológicos, industriales en la minería de nuestra provincia, que van a traer consigo pues, una auténtica revolución industrial no solo a la comarca, sino a todo el territorio de esta provincia y parte de Andalucía. El río Tinto va a servir también para, con su desnivel natural, colocar o construir el ferrocarril que conectó Río Tinto con Huelva y por el que se transportaban los minerales hasta el muelle embarcadero de la Rio Tinto Company. El desarrollo tecnológico de finales del siglo XIX que traen estas compañías, principalmente británicas, hace que gracias al ferrocarril, gracias a las nuevas fundiciones, a las nuevas infraestructuras que se ubican en la zona, pues atraídas por la actividad minera, se pueda experimentar esa gran revolución industrial. De todos, el ferrocarril minero de Río Tinto, que se construye en 1873, pues va a ser uno de los elementos principales para vertebrar la provincia de Huelva y para dar salida al mar de todos los minerales que se extraían de nuestros yacimientos. Y eso hace que Huelva sea la salida natural del mineral, se construya el muelle de la compañía de Río Tinto y haya aquí una población obrera importante en torno a los puertos. Eso hace que también haya una burguesía comercial, autóctona, también importante. Y podemos decir, francamente, que el recreativo es uno de los productos o de los resultados de las grandes transformaciones culturales que se están produciendo en todo este tiempo en Huelva y en su provincia. Hombre, aquí empezó el fútbol. Los ingleses, según la historia, los ingleses vinieron a Huelva en el año 1873 a explotar la riqueza de la provincia de Huelva, las minas de Río Tinto. Y como ellos fueron los fundadores del fútbol, con ellos vino el fútbol a España y se empezó a jugar partidos de fútbol entre los marineros que venían y los ingleses y algunos onubenses. Si no hubiera existido el cobre en el subsuelo, no hubieran llegado los ingleses y hubieran fundado la compañía inglesa. Y si no hubieran llegado los ingleses, pues no hubiera sido un poco la cuna de fútbol. Así que todo viene encadenado en la historia. Pero junto a esta revolución industrial y a estas grandes obras de infraestructura, llega también la intervención política. La Rio Tinto Company es la empresa privada con mayor número de trabajadores de todo el país. En periódicos de la época se afirma que manda en Huelva una compañía más poderosa que el zar de las Rusias. Del director general de la Rio Tinto Company se llegó a decir que su poder era tal que era una especie de virrey, el virrey de Huelva. Pues que se pueden permitir influir enormemente en la política española, en quién va a ser un ministro, quién no va a ser un ministro. Era la cultura, la empresa era lo que lo hacía todo, porque era la dueña del suelo y del subsuelo, y allí no se movía ni una sola piedra sin su permiso. La empresa era dueña absoluta de todo, e incluso, pues eso, la política en Huelva no se movía un dedo sin que lo supiera y sin que lo autorizara el director de la empresa de turno. Era
una poderosa maquinaria que extendía sus tentáculos hábilmente hacia todos los campos, también hacia los medios de comunicación, también hacia la prensa, y se hacía en un país y sobre todo en una provincia, en Huelva, aquello que en su propio país las leyes más evolucionadas, más avanzadas ya habían prohibido. La vida en la mina debía ser algo bastante duro. Las condiciones de trabajo eran bastante duras, sistemas de seguridad se fueron implantando con el paso del tiempo y de hecho en la minería onubense va a ser pionera en algunos sistemas de seguridad, en aquellos tiempos impensables. Pero a finales del siglo XIX era una minería donde los accidentes estaban a la orden del día, una mortandad bastante importante y bueno, las condiciones de trabajo solían ser bastante duras, de sol a sol, en ocasiones a pleno sol, expuestos a la lluvia, expuestos a la minería interior donde no sabías qué te ibas a encontrar o qué podía pasar. En cuanto a las condiciones de salubridad, es muy famoso el año de los tiros, ¿no? El día exacto de los tiros, el 4 de febrero de 1888, en el que una manifestación va al Ayuntamiento de Río Tinto y es reprimida con disparos, ¿no? por las fuerzas armadas. Y eran protestas porque se quemaban montones de mineral al aire libre y la manta, como se le conocía localmente, la manta de humo, a donde fuera lo quemaba todo. Por eso las grandes protestas de los campesinos y que tuvieron mucho eco en toda la comarca y a lo que se sumaron los propios mineros, pero reivindicando otra cosa, que era mejoras salariales, mejoras en su trabajo, de tal manera que hicieron una causa común y todo terminó en la plaza del pueblo célebre, donde un coronel, me parece que era un coronel del ejército vino y sucedieron unos actos de muerte en fin. Eran años muy complejos, donde la presencia de lo extranjero hizo cambiar de la noche a la mañana un territorio que estaba anclado en sus tradiciones, en sus inercias seculares, y que de repente se vio arrojado a un mundo veloz de industrialización, de cambios, de modernización. Y fue un impacto en la sociedad onubense, de la propia Huelva, de la capital y de toda la provincia, fundamentalmente en Río Tinto. No van a imponer, digamos, a nivel religioso, a nivel cultural, unas normas, pero lo que sí había, pues una separación entre la sociedad nativa, como ellos denominaban, y la propia sociedad británica que vivía en el barrio inglés, que vivía en Bellavista y que mantenía así sus costumbres, sus aficiones. Ellos se asientan en sus mansiones victorianas en el barrio llamado Bellavista, separado del resto del pueblo por un muro de piedra, y permanecen como una especie de burbuja no muy permeable hacia el resto de la sociedad, hacia los llamados nativos. El choque cultural tuvo que ser tremendamente duro, no solo el idioma, las aficiones, las costumbres, todo aquello era diferente. Son gentes educadas en las escuelas públicas, en los colegios públicos, que visten pantalones de franela y juegan al tenis y juegan al fútbol. Y traen, digamos, un cierto refinamiento de unas costumbres que, bueno, hay una clase también en Huelva alta, superior, que también conoce y que se tutea con ello, pero que al resto casi, y en los pueblos, parecen semidioses. Hubo una imitación por parte de los nativos hacia los que consideraban en un grado superior y se manifestaban y se comportaban como tal. Decir, por ejemplo, ¿encontraste a fulanito? Sí, me lo crucé y me dio el gele. No nos paramos, solo me dio el gele. Dar el gele es decir hola. Hello. Escuchar hello se convirtió en dar el gele. Algunas de esas costumbres, algunas de esas aficiones pues quedarían en este pueblo y quedarían para siempre en todo el país, como por ejemplo los deportes británicos. Son ellos los que disfrutan del deporte, el deporte no es una práctica popular, es una práctica elitista y que además sirve para tener unos circuitos, una forma de sociabilidad entre ellos. Hay que tener en cuenta que la primera actividad
que se organiza desde el club recreativo no es una actividad deportiva, es un baile que al cabo de un mes va a tener lugar en estas instalaciones del Hotel Colón. Comenzaron a practicar de forma organizada no solo el fútbol, el tenis, el cricket, el polo, el golf, el billar, el squash. Son deportes de origen británico que se van a asentar en este pueblo y algunos de ellos van a trascender al resto de la población. Por ejemplo, el fútbol llegó a ser el de más éxito porque prácticamente no necesitaba la infraestructura de un campo de tenis o de un campo de golf. Entre la élite británica, extranjera en general, y la élite local, pues se desarrollarán una serie de actividades, entre otros, por ejemplo, las recreativas, que dan lugar a la fundación del club. Hay que tener en cuenta que el deporte es una de las señas de identidad de la buena sociedad del momento. Solo pueden asumir el deporte como una práctica propia los que pueden gozar del tiempo libre, de instalaciones, del cultivo físico, y el Club Recreativo de Huelva se funda no solo, por supuesto, para el fútbol, sino para la práctica de otros deportes, del lawn tenis, como se llama entonces, del cricket, del atletismo. La llegada del fútbol, la llegada del tenis, la llegada del cricket, que en aquellos momentos pues se decía que jamás podrían triunfar deportes en los que unos hombres estaban en paños menores corriendo. Para los onubenses, para la población local, el ver esta práctica del fútbol era algo extraño, que no pertenecía a sus esquemas de vida cotidiana. Ahí era increíble. Ese hombre quería a Huelva más que los propios onubenses. La mayor gesta fue convencer y decir que aquello iba a ser bueno, que aquello iba a ser una señal de identidad. ¿Quién iba a pensar que con el transcurso del tiempo fue uno de los iluminados en esto del recreativo? La presencia de los ingleses en Huelva no solo fue clave para el desarrollo industrial de la provincia, sino también en el campo de la medicina. Hasta aquí llegó en 1883 un joven cirujano escocés, William Alexander Mackay, contratado por la Rio Tinto Company para atender a los trabajadores de la mina. William Mackay era un médico que se radicó en Huelva, escocés, y que pertenecía a esa élite británica que hizo de Huelva un lugar de referencia en muchas cosas social y culturalmente. Mackay era un fiel creyente de las bondades que el deporte aporta a la salud, siendo desde su llegada a Huelva el máximo impulsor de los deportes británicos, organizando entre los empleados de la compañía partidos de golf, cricket y ese extraño juego que asombraba a todos los nativos, el fútbol. Médico cirujano que vino aquí por la Rio Tinto Company y se alojó en la suite del Hotel Colón, ¿no? Y este creía en salud, deporte, salud, esa simbiosis, esa dualidad, creía mucho en ella, ¿no? Pues la gente de Huelva creyó mucho en eso también de entrada. Casi al instante de llegar, este joven médico se enamoró de la ciudad y su gente. Se sentía especialmente conmovido por la sencillez y afabilidad de unas personas que, a pesar de la vida tan dura que llevaban, jamás perdían la sonrisa. Mackay, todo lo que se hable de él es poco, pero eso lo supo la gente de Huelva de aquella época y la gente de Huelva de ahora, que lo recuerda. En los terrenos de las marismas cegadas, frente a la antigua fábrica del gas y bajo la atenta mirada de Mackay, los trabajadores jugaban en sus ratos libres al fútbol como distracción y para mantener vivas sus aficiones y su cultura inglesa en Huelva. Estuvo vinculado, involucrado en la fundación del Real Club Recreativo de Huelva, junto con otras personalidades británicas, extranjeras en general, ¿no? Como Charles Adams, el alemán Guillermo Sunday, y desde un principio pues asumió cierta responsabilidad en lo que fue la gestión de ese club que iban haciendo. ¿Quién iba a imaginar que de la iniciativa de un joven visionario llegarían las grandes noches de gloria del fútbol español? Todo empezó en Huelva. When Spain won the World Cup, and really you can't do more in football than win the World Cup. And you know, we were sat watching it at home,
And I said, you know, I wonder, if my grandfather was here now, I wonder what he would have made of it from the small club that he started 125 years ago. It makes you reflect on how that whole thing, I mean, the whole world watching Spain in that moment, how it all started in a small town, you know, a humble place in Spain, and it's grown so much, and it makes you really appreciate the roots of it. And yeah, like, just proud that it started here, really. Nos encontramos en el Hotel Colón. Aquí en 1883 llegó Alejandro Macay, con 23 años nada más. Fue llamado por su hermano, que era el jefe en ese momento de los servicios médicos de la Rio Tinto Company Limited. Y vino para hacerse cargo de la compañía, de los enfermos de la compañía, aquí en la ciudad, en la capital, en Huelva. ¿Aquí donde vivió mi bisabuelo? Efectivamente, aquí vivió tu bisabuelo desde que llegó en 1883 y a la edad de 23 años vino aquí, a este Hotel Colón precisamente, y aquí en estas dependencias estaba estructurado de otra forma en una suite, vivió hasta 1911. Él atendía en aquella época, atendía a los marineros de los barcos que llegaban a puerto, de los propios empleados de la compañía Rio Tinto, que había bastante, por cierto, y también en su tiempo era un hombre bastante altruista, de hecho fue nombrado hijo adoptivo por la ciudad de Huelva, atendía todos los jueves a los pobres de solemnidad. El Hotel Colón, hoy en día Casa Colón, era sin duda alguna el símbolo de esa Huelva moderna que quería encontrar de nuevo su sitio en la historia. Allí fue el sitio elegido. Allí, por iniciativa de William Alexander Macay, nací, hace más de 125 años. Aquí, en las instalaciones de Guillermo Sundin del Hotel Colón, que entonces era uno de los hoteles más fastuosos de Europa. Hay que tener en cuenta que, bueno, que aquí se invirtió un dinero muy grande y era un hotel que tenía vajillas de Sajonia, cristalerías de Bohemia, tenía cuartos de baño, que entonces era muy raro, con agua caliente, con agua fría, con baños de sal, es decir, era un hotel muy lujoso que simbolizaba esa Huelva pujante. De este modo, a las 8:30 de la noche del miércoles 18 de diciembre de 1889, vi la luz bajo el nombre de Huelva Recreation Club, el club que habría de llamarse Recreativo de Huelva, el decano del fútbol español. ¿Y aquí es donde se creó el recreativo también? Efectivamente, Charlo. Aquí fue donde la segunda reunión constituyente, la primera fue el 18, aquí la del 23 de diciembre de 1889, en este salón de chimenea es donde se firma definitivamente la constitución del club con todas las personalidades correspondientes y su junta directiva. Charles Adams como primer presidente, pero a su vez nombra también a Pedro Nolasco de Soto. Charles Adams era el director de la fábrica de gas. Curiosamente, en los terrenos de al lado fue donde primero se jugó al fútbol, aquí en Huelva, y el Huelva Recreation Club. Charles Adams se convertía así en el primer presidente del primer club de fútbol español, un empresario muy popular en Huelva que tuvo la valentía de ponerse al frente de una naciente sociedad y de impulsar, junto a Macay, un proyecto por el que pocos apostaban en un principio. Charles Adams fue un hombre que entendió este circo, este tinglao, unas perspectivas enormes, con una visión de futuro que se acompañaba con los que estaban en la junta directiva, y si no hubiera sido por él, tal vez muchas cosas no hubieran pasado. Él tenía en su mente el jugador profesional de fútbol, le llamaban loco en algunos estamentos deportivos, pero ¿cómo va a cobrar a uno que juega al fútbol? Y él se reía. Era un visionario, yo creo que era un visionario.
La fiebre del fútbol se propagó rápidamente por toda Huelva y enseguida se crearon otros equipos en localidades como Valverde del Camino o Riotinto, y de ahí se traspasó a otras provincias. Comenzaron a organizarse campeonatos y competiciones a las que se fueron sumando cada vez más equipos. Poco a poco, aquel deporte tan extraño para los españoles y que Mackay se había preocupado de introducir en nuestro país, fue ganando popularidad y calando en el pueblo. De hecho, 5 días más tarde de la fundación del 23 de diciembre de 1889, es donde juega el primer partido, la recién creada entidad. Creíamos que era en Sevilla, no, pero es aquí. Juega contra marineros de barcos anclados en el puerto, gana el Recreativo, Huelva Recreación Club por 2-0, y ese es su primer partido y donde juegan los primeros partidos oficialmente. ¿Cuáles eran los rivales? Aquí evidentemente, sobre todo marineros británicos, es decir, marineros que vinieran de las Islas Británicas y que anclan aquí en el puerto. Tiene aquí o bien su trabajo permanente o bien su trabajo temporal, porque se desplazan a las minas de Riotinto y a la zona aledaña y se conforman equipos con él. Podían jugar 6 contra 6, 7 contra 7, 8 contra 8, pero tenían sus normas. La verdad es que tenían sus normas como debe de tener todo, sino aquello sería de una anarquía increíble. Bueno, estos partidos eran totalmente diferentes a los de ahora. Los hombres no tenían una gran preparación física, pero sí tenían una auténtica fortaleza física. Cuando llovía, con aquellos balones no había quien lo moviera. Eso había que tener, te decía, fuerza física para mover aquellos balones, sobre todo si estaba lloviendo. Entonces, ¿cómo remataba tú un balón de eso? Era imposible. Si te venían de arriba en un centro y tú te levantabas para rematar, si te cogían la hebilla que llevaba, te abría la cabeza, vamos, la frente te la abría. A primeros del siglo XX, el fútbol ya era el deporte de moda en España. En 1902 se disputó en Madrid el primer campeonato de España, aunque por problemas económicos no pude participar hasta 1906. La historia se encargaría de corroborar que nunca tuve suerte con el dinero. Pero mientras el fútbol se iba haciendo cada vez más popular, la vida de Mackay sufrió algunos de sus episodios más trágicos. En 1898, su esposa Catherine fallece en Punta Umbría. Ella le había dado 4 hijos, pero todos murieron prematuramente debido a una enfermedad hereditaria. No es hasta 1908 cuando vuelve a contraer nupcias. En esta ocasión, su matrimonio con Louisa Brown le proporcionará también 4 hijos que sí sobrevivieron. Durante muchos años, este médico escocés continuó trabajando en sus 2 pasiones, el fútbol y la medicina. Al morir su primera mujer, montó junto a su sobrino, el también cirujano Ian MacDonald, una consulta privada donde un día a la semana atendían a las personas sin recursos. Mackay fue siempre una celebridad en Huelva. En 1923 fue nombrado hijo adoptivo de la ciudad, llevando desde entonces una calle su nombre y el de su sobrino. ¿Por qué pusieron la calle Mackay MacDonald aquí? Hombre, primero por el mérito evidentemente contraído a lo largo de tantos años de servicio a la comunidad. De hecho, Mackay, el tío de MacDonald, fue nombrado hijo adoptivo de esta ciudad. Bueno, pues esta calle se le dedicó a él como una calle importante. Esta se llama calle Montrocal y a raíz de entonces Mackay MacDonald, que aquí tenemos un anecdotario los de mi época. Verás en el rótulo que no existe la I, Mackay MacDonald, y mucho tiempo que creíamos que era una sola persona, es decir, los del lugar, ¿no? Después sabemos que es Mackay MacDonald, 2, tío y sobrino. Nunca dejó de lado a esta ciudad, ni a sus pacientes, ni a mí. El Recreativo de Huelva fue su otra gran pasión a la que dedicó su vida hasta que su salud fue empeorando y decidió volver a su tierra. Él fue presidente del Recreativo desde 1896 hasta 1924. Él estuvo aquí prácticamente 40 años, es decir, desde 1883 hasta 1926 prácticamente estuvo aquí. Un año más tarde fallece. He also was very much in love with Huelva, which was quite clear that when he left,
he didn't really want to go, from what we can read in reports. He built a new life around Huelva. His intention was to always come back and to stay here permanently. Después de la muerte de Mackay, yo seguí mi propia historia, pero siempre con el recuerdo en la memoria de este visionario escocés que revolucionó un modo de entender la vida y el deporte. The most important thing is that I have passed down the memories and the family ties to my children, to their generation, so it will live on. And that is very, very important to me, because I'm very proud of what he did and what he accomplished. They made me the ambassador for the United Kingdom for the Recreation, so that meant like a lot to me, because it gives me a reason, it gives me something now, something solid to say I have a reason now to be here. We're really proud of the club and everything, you know, that he did relating to Huelva, and I personally want to keep it going in the family. I don't want it to just, you know, die out if people forget about it. I can say to you that every week on my computer, is Recreation playing on Saturday? Is Recreation playing on Sunday? I must see, and I follow their progress. I don't like football really. I never followed football in England, so this is, as far as I'm concerned, the only team that I care about. So, and I'm proud of it. I'm really proud of it. For us, Huelva is like a second home. Yeah. Así es como yo, que en ese momento me llamaba Huelva Recreation Club, comencé una larga carrera en paralelo con el avance imparable del fútbol por todo el país. Un deporte que se popularizaría con rapidez, encontrando un nivel de aceptación nunca visto anteriormente. El fútbol se populariza porque muchas de las señas de identidad de las ciudades, esas rivalidades que antes se expresaban de otras maneras, pues comienzan a expresarse por medio del deporte. Poco a poco, con lentitud, pero de manera continua, lo que comenzó siendo un club elitista y un deporte elitista, pues se va popularizando hasta llegar a nuestros días, que no solo el fútbol, el deporte en general, pues es una forma de expresar que tiene ya una gran mayoría de la sociedad, ¿no? Y llegó la hora de tener un recinto propio. Con motivo de los actos conmemorativos del 4º centenario del descubrimiento de América, la Rio Tinto Company cede unos terrenos que serían destinados a la construcción del Estadio del Velódromo, cerca de la actual Alameda Sanheim, erigido para poder albergar, entre otros deportes, encuentros de fútbol, e inaugurándose el 20 de agosto de 1892. Primer estadio de fútbol, hombre, es el Velódromo. El campo del Velódromo se inauguró en el 1892 y vino a inaugurarlo la reina Cristina con su hijo don Alfonso XIII. Y creo que es el primer estadio dedicado a fútbol que hay en España. Y tras el primer estadio, vino también el primer trofeo, la Copa Siemens. El Instituto Siemens se creó para dar alojo y formación a los marineros ingleses que recalaran en Huelva. En noviembre de 1904, los socios del Huelva Recreation Club y estos marineros acordaron jugar un partido de fútbol en el que se ponía en juego una copa de plata. La primera copa que gana el Recreativo, que gana con jugadores también ingleses, ¿eh? El 16 de marzo de 1915, el rey Alfonso XIII acepta el nombramiento de presidente honorífico del club, obteniendo desde ese momento el título de real en mi denominación.
Entre 1903 y 1916 conseguimos varios campeonatos de Andalucía. Son años de participaciones fructíferas en el Campeonato de España que se alargan hasta la década de los 40, en los que los actuales grandes empiezan ya a imponer su poderío deportivo. Aquí es cuando conseguí el primer ascenso a la segunda división, categoría en la que me mantuve solo un año y que no recuperé hasta 1957. El Recreativo lo gana todo. Todo porque no había nadie, ¿no? Y con quien jugaba ganaba. Desde el 32 al 35 es campeón de Andalucía, a los equipos que hubiera. Entonces empiezan los campeonatos de España. Los campeonatos de España no puede ir. Nada más que hay 5 equipos que pueden ir, que son Barcelona y Español, el Athletic de Bilbao, el Madrid, 5 equipos. Y el Recreativo no puede ir. El que toma luego ya el relevo en el campeonato siguiente es el Sevilla. El Sevilla se ha constituido ya. Tenía estadio, tenía trofeos, tenía campeonatos. Y siempre tuve desde el principio algo fundamental, sin lo que no hubiera podido durar mucho tiempo: la mejor afición. Desde el año 1946. Hombre, me hice socio porque yo he sido muy aficionado al fútbol. He jugado entre amigos, partidos de fútbol entre amigos, con alpargatas de cáñamo, en los años 1940. Íbamos los chavales jóvenes, con la bandera, con banderines, grupos de muchachos jóvenes de mi edad, de 15 o 17 años, con banderas de papel, cantando: tiene mi Huelva un equipo, el decano del fútbol español, donde quiera que milite, en primera, en segunda o en tercera división. ¡Viva el Recreo! Tras unos años de incertidumbre en los que pasé a llamarme Onuba Fútbol Club, por fin, en 1945, recupero mi denominación histórica de Real Club Recreativo de Huelva. En 1957, los vecinos del barrio de Isla Chica asistieron emocionados a la inauguración del flamante nuevo estadio del Recre, el Colombino. Otra fecha que permanece imborrable en mi recuerdo es agosto de 1965, cuando se dieron cita en Huelva los 3 equipos más antiguos de Francia, Italia y España: el Génova, el Racing de París y, por supuesto, yo, el Recre. Desde aquella fecha los aficionados no conciben un verano sin que se dispute el torneo colombino. El trofeo colombino, una importancia tremenda, lo organiza el primero Martín Berrocal. Martín Berrocal lo hace con los equipos decanos de Italia y Francia, está en Rey, el equipo italiano y el Recreativo de Huelva por España. Ese es el primer trofeo colombino, por ahí empieza. Estaba en su época gloriosa el Ramón de Carranza y estaba el Teresa Herrera. Con el Carranza no se podía porque es muy difícil poder con la afición de Cádiz. La afición de Cádiz lo que tiene es muy mala suerte, pero con el otro sí. El Teresa Herrera desaparece al cabo del tiempo y aquí vienen los mejores equipos, vienen mejores equipos que a Cádiz. El trofeo colombino se hizo porque se hizo con las colombinas de Huelva, que es la fiesta de descubridora de América, por eso se llama colombino. Se hacía la fiesta colombina aquí a las Pardamías y se jugaba el trofeo. En el partido para el tercer y cuarto puesto del trofeo colombino, el Atlético de Madrid ganó por 3-0 al Wanderers de Montevideo. Todos los equipos buenos de Europa y de América han pasado por aquí. Y era una fiesta. En el antiguo colombino, aquello era 2 días de fiesta. Venía el campo lleno de rebosar. Ya vamos por más de 50 trofeos, de 50 ediciones, que es un número bastante alto y eso gusta. A partir del 85, 86 ya ha ido decadencia. Los trofeos han decaído, no solo el colombino, sino todos. En 125 años de historia, muchos son los nombres propios que me han hecho grande como club y que han hecho vibrar a la afición semana tras semana. Hombre, al club le aportaron muchísimo, pero nosotros aquí en Huelva llevamos a gala de que el Recreativo de Huelva ha sido trampolín para muchos jugadores y que aquí pues, han despegado. Luis Aragonés, gran entrenador y gran conocedor del fútbol, estuvo aquí en Huelva y aquí se le recuerda con cariño. La segunda etapa del Recreativo con Marcelino, cuando ascendió el equipo, tenía un buen equipo, ¿eh? No, que tenía muy buen equipo, tenía Uche, tenía Cazorla,
tenía una serie de Viqueira, una serie de jugadores muy buenos. Marcelino García Toral, que ahora también es actual entrenador del Villarreal. Él consiguió el ascenso de segunda a primera, el último ascenso. Me acuerdo desde la época que estaba Zoca, Zabay, Colangelo. Hombre, yo de esa época yo destaco siempre a Eusebio Río, destaco de las épocas estas de los ascensos a Lora, destaco a Siviani, a Isabelo, a Gerolami, destaco a Martí, destaco a Lapi, a Rincón, destaco a Joaquín. Santi Cazorla, además, que nos regaló el ascenso también a Primera División, un magnífico jugador. A partir de ahí, pues su carrera fue maravillosamente, porque además ya también en la selección. Éramos un equipo joven, muchos debutábamos en la categoría y bueno, y vino un chaval de Villarreal cedido, Santi Cazorla, hizo una temporada increíble, ¿no? Yo lo recuerdo como un jugador, yo creo que no solo a mí, sino a cualquier aficionado del Recre le pregunta si te va a hablar bien, porque ese año fue un poco mágico para él y para el equipo. Santi Cazorla no olvida Huelva, no lo puede olvidar. Se ha llevado todos los premios que dábamos en la radio, en la televisión, donde hubiera, eso para él. Era increíble, aquí se hizo. Bueno, aquí cogió nombre. Durante décadas, los aficionados del Recre tuvieron un único sueño: participar en Primera División junto a los grandes. Durante décadas el objetivo parecía inalcanzable, pero en 1978 un grupo de míticos jugadores hizo posible la hazaña. El primer ascenso fue en la temporada 77-78. Entonces, a la entrada de Huelva, el equipo tardó de Sevilla a Huelva. No tardó un día porque por la noche ya no se podía más, pero llegó a las 5, a las 6, la gente bañándose, menos mal que era verano, bañándose en la fuente que hay allí. Lo recuerdo con una emoción enorme. Y yo lo viví porque yo estuve radiando el partido donde asciende. Lo que se celebró aquí en Huelva, ese ascenso por primera vez del Recreativo de Huelva, la generación, como te he dicho, que ha desaparecido, conocer el Recreativo por primera vez en Primera División, eso fue horroroso. Eso ha sido el acontecimiento, con la infraestructura que había de carretera, que no había la autovía ni nada, con los habitantes que tienen Huelva, con las circunstancias que no había los medios ahora como hay la televisión y todo. Para mí, te lo puedo decir, y para aquel que lo vivió, lo más grande que ha pasado en Huelva que en el fútbol. De la Isla Chica, del antiguo Estadio Colombino, que habrá 2 kilómetros, si acaso, al ayuntamiento, tardamos 2 horas y media, ¿no? El autocar, hay fotografías donde el autocar se rompió el disco de embrague, la gente arriba por las ventanas, una locura. Que con motivo del ascenso del Recreativo a Primera División, yo tenía un 600, montaba a mis 5 hijos dentro, íbamos con las banderas de Huelva y una pancarta que decía: no te mueras, por favor, y verás al Recre en Primera División. ¡Viva el Recre! Por desgracia, el destino de los clubes modestos es siempre incierto, y solo conseguimos mantenernos ese año en Primera División, al mismo tiempo que sufrí una de las peores crisis de mi historia. Iba a cumplir 100 años y corría el serio peligro de desaparecer. Para mí, los ascensos del Recreativo de Huelva ha sido una de mis mayores alegrías deportivas, y mis mayores disgustos deportivos, los descensos del Recre. Pero el fútbol es así, y hay que seguir adelante. Pero no hay mal que por bien no venga, y gracias a la venta del Estadio Colombino, el club pudo salvarse. En 2002, 24 años después del primer ascenso, el equipo consiguió de nuevo llevarme a la Liga de Honor. Para ello volvió a ser clave una fecha talismán, el domingo de Pentecostés. Ahí eran los ascensos y las soluciones de los problemas recreativos. Es que nosotros ascendimos un domingo de Pentecostés, lo hemos ascendido un par de veces. Es decir, que cuando sabemos que tenemos un evento fuerte y coincide en el domingo de Pentecostés de que sale la Virgen de Rocío afuera, porque te estás refiriendo a eso, ¿no? Nosotros ese domingo, esa efeméride que pueda haber, siempre lo hemos solventado porque la Virgen de Rocío nos ayuda, por eso es nuestra Virgen de Rocío, que de Huelva. Para las 10 de la noche del domingo de Pentecostés, en otro día igual al de hace 24 años. El Recre, por fin, conseguía el segundo ascenso a Primera División.
estallaba la fiesta en el Nuevo Colombino, un estadio que con tan solo unos meses de historia entraba a formar parte de la biografía del club decano de España. Los seguidores del Decano presentes en la aldea almonteña han vibrado en la distancia con su otra gran pasión. Todo el mundo daba por hecho que este domingo de Pentecostés iba a presenciar otro salto muy esperado. Mi segundo ascenso fue toda una fiesta y la mejor manera de inaugurar mi tercera casa, la que hoy por hoy sigue siendo mi sede. El 8 de noviembre de 2001 abría sus puertas el nuevo Estadio Colombino. Bueno, pues la inauguración del nuevo Estadio Colombino, además vino la selección española, se inauguró con la selección española y fuimos, yo creo que agotamos las localidades, un estadio nuevo, moderno, 20.000 espectadores. Y la historia se empeñaba en repetirse. Una temporada en primera división y regresé de nuevo a la incertidumbre de las categorías inferiores, dándose la paradoja de que mientras descendía, rocé con mis dedos el cielo, la Copa del Rey. También tengo muy recordado los ascensos a primera división. Y muy especialmente cuando jugamos la final de la Copa de España. Aquel partido fue un crimen total. Final de la Copa del Rey del año 2003. Se jugó en Elche y aquella noche el Recre soñó con un título que no tenía. Pero primero Raúl Molina se topó con Leo Franco. Esa final hubo mucha polémica, porque nosotros, el Recreativo quería jugar en Las Madrid, porque quería mucha gente se quedar ahí. El Mallorca le interesaba a Elche, había un directivo ahí que fue árbitro fue presidente de la mallorquina, que Borra del Barrio, tenía mucha fuerza, y nos mandaron a Elche en el campo bastante bien lo que está. Entonces hubo como 14 o 15.000 aficionados del Recreativo de Huelva que alquilaron trenes, autocares, y aquello fue la locura en ese aspecto, ¿no? Pero no fue lo que quería el Recreativo de Huelva, que quería un campo mayor como se juega, ¿no? Yo estuve comentando el partido con Canal Sur y hubo un momento, un gol anulado que se lo hicieron creo que fue no sé si fue a Raúl Molina otro, que saltó bien y lo anuló. Pero después yo tenía un jugador determinante, que tú lo sabrás quién es, que era Eto, ¿no? Que después tuvo en el Barcelona. Ese sí nos hizo mucho daño y nos ganaron bien. Pero nosotros con aquel gol nos hemos puesto por delante y ahí no se sabe lo que podía haber pasado. Y allí estaba Huelva entera. Fíjate la desilusión que fue para Huelva el venir de Elche para acá en autocar después de haber visto lo que habían visto. De todas formas, aplaudieron al equipo, estuvieron con el equipo, los recuerdo, y mira, se me pone aquello. Y luego regreso para Huelva. Pero dicen que no hay dos sin tres. Así que 3 años más tarde, en 2006, entré en la que es reconocida por todos como la época dorada del club. El tercer ascenso, seguido de 3 temporadas en primera división. La comunión que hubo, la cantera que había, yo felicito a aquella gente, vuelvo a hacerlo. Era una enorme directiva, eran más de 15 personas y todas luchando por lo mismo. Divino, no me se olvida. Un equipo que teníamos fabuloso, con Uche, con Cazorla, con Micaira. Es cuando más he disfrutado del Recreativo en mi vida. En ese momento en el que el conjunto onubense culminaba la gesta tras una temporada realmente espectacular. Máximo goleador de segunda, con 64 goles, menos goleado, con 30 tantos en contra, el equipo que más veces ha estado en puestos de ascenso en las 40 jornadas de Liga y con mucho amor, el de Rosu y ese marcador que acaban de ver 0-3 para la historia del tercer ascenso del Recre a Primera División. Únicamente ensombrecidos por la tragedia de 2006. Ha pasado ya una década y aún sigue encogiéndoseme el corazón. Fue el 20 de diciembre, precisamente cuando yo cumplo años. Fue el Recreativo en Madrid. Y hubo un accidente. Y en la carretera de Huelva a Sevilla, hubo un accidente, un autocar que había salido casi de madrugada cargado aficionado a unas peñas. Tuvo la desgracia que volcó. Ese día es el día más desastroso de mi vida. Íbamos a ver el Real Madrid y un camión que iba por delante de nosotros volcó, cargado de marisco, volcó. Nosotros que veníamos detrás, a nuestro chofer, Mariano, en paz descanse,
no le dio tiempo a frenar. Lo único que me dijo estas palabras: Paco, ¿esto qué? Dios mío, que nos la pegamos, ¡pum! Y ya no recuerdo más, porque me llevé 3 días sin conocimiento. Menos mal que yo no iba. Pues yo fui, pero en otro autocar, que mi familia me llamaron por las mañanas. Llamaron: Tito está vivo. Hicimos un reportaje allí en el accidente, tremendo. Mi mujer le daban 48 horas pues hacia las 48 horas no se reanimaba, que no contáramos con ella. Yo no sabía nada, se lo dijeron a mis hijos. Ella estaba emitida en la UCI, yo estuve 3 días en la UCI, pero me sacaron y yo no sabía dónde estaba mi mujer, ni sabía lo que había pasado, ni eso, porque me quitaron el televisor de la habitación donde yo estaba, para que no me enterara de nada. A las 2 semanas por ahí, pues me dijeron que si quería ver a mi mujer. Y yo, hombre, claro que quiero ver a mi mujer y quiero enterarme. Ya vi a mi mujer, cuando la vi toda llena de cable y toda llena de... Oh, una película. Aún recuerdo con emoción las muestras de dolor de la afición, el cariño de un país entero que se volcó con el club. Y aquel partido inolvidable frente al Real Madrid, al que 5 recreativistas nunca llegaron. Prácticamente el partido no se iba a jugar, nos obligaron a jugar, por así decirlo, porque no queríamos nosotros, por respeto a esos familiares y a esa afición, y se jugó. Creo que quizás no estábamos en condiciones, o al menos eso pensábamos, ¿no? Que mentalmente no estábamos, y aunque después pues sucedió todo lo contrario, ¿no? Salimos, yo creo, muy concentrados, se jugó un partido inmenso y no sé si tuvimos esa ayuda divina, por así decirlo, pero la verdad que salió todo redondo y el partido fue para marcar. El Recreativo salió a por todas. El Madrid puso una corona de flores en el banquillo del Recreativo y ganó el Recreativo 3-0. Y fue un partido de verdad para que lo olvide el Madrid, porque le pudo haber metido 6 o 7. La afición de Madrid decía: ¿pero este equipo dónde viene? El Recreativo le ganó al Real Madrid y todo el mundo pensaba que había sido una dedicación a sus aficionados que fallecieron desgraciadamente. Me dieron el partido, me lo dieron, que por cierto lo he puesto varias veces, pero lo he tenido que quitar. Lo he tenido que quitar por el acto que hicieron, porque aquello fue el Bernabéu, se venía abajo con el Recreativo. Eso fue... Y no he visto el partido, no lo he visto. No he llegado a verlo nada más que un poquito, porque no he tenido valor de verlo. Sobre todo los 5 fallecidos que hubo, que eso no me se olvidará a mí en la vida, jamás. Pero teniendo el accidente tan grave que tuve, sigo con el Recreativo, vaya donde vaya. Aquellos terribles momentos sirvieron para darme cuenta del enorme cariño que mi nombre despierta en la afición, no solo de Huelva, sino de toda España. Numerosos reconocimientos se acumulan en mis vitrinas, entre ellos la medalla de Andalucía y el premio al jugador número 12. El Recreativo de Huelva, en toda la población y la provincia, sabe que este es el decano y es un equipo simpático, un equipo amable, un equipo que se gana a la gente, no aquí, ya fuera de aquí. Sí. Nada, campos donde hemos ido, nunca hemos tenido bulla, nunca nos hemos metido con nadie, nunca nos hemos enfrentado con nadie, y para mí la afición de Huelva es la número 1 en España en ese aspecto. Porque en estos 125 años, a lo mejor no he coleccionado títulos o fichajes millonarios, pero sí he sido enormemente rico en algo, en tener una afición única. Pues mira, yo defino la afición del Recre como una de las mejores aficiones que tiene España en el fútbol en cuanto a su civismo, educación, deportividad, tiene hermanamiento con muchísimas peñas de otros clubes. La afición del Recre es única. El Recre para mí, el Recre es sentimiento. Para mí el Recre es sentimiento. Para mí lo supone todo. Todo. Mi vida. Supone mi vida. Yo quiero el Recreativo, ya te digo, desde edad de 12 años estoy viendo el Recreativo, tengo 71 y no me he perdido ni un partido del Recreativo. Todo el mundo tiene un poquito, en su corazoncito tiene un trocito para el Recreativo de Huelva. Si tú le tocas aquí, esa te da lo que no tiene.
A mí me dicen algunos, usted ha sido siempre, lo catalogamos como un enfermo de Recre. Digo, pues muchos enfermos, y me dicen algunos, muchos enfermos hacía falta en Huelva que defendiera el Recre como lo defiende el abuelo de Recre. Ahora sigo luchando en el complicado mundo del fútbol profesional en categorías inferiores. Es una tarea ingrata, dura, a veces desalentadora, donde las dificultades económicas que me han acompañado toda la vida ponen en cuestión mi supervivencia. Pero sé que solo son rachas. He vivido 125 años, sé de lo que hablo. Dinero, son matemáticos. Dinero antes y dinero ahora. Hoy, como está el fútbol, tiene que tener dinero para tú fichar a los buenos jugadores, porque es que si no, no quieren venir. El fútbol hoy se ha puesto de una manera que es dinero. Es muy complicado, está en primera división porque te sigue mucho. Porque con independencia de los títulos, de las ligas y de las categorías, el Recre es algo más. El Recreativo es hoy un patrimonio de esta ciudad. Ser el decano del fútbol español solo somos nosotros, somos únicos, y eso la afición lo sabe y lucha cada día porque eso no se pierda, ¿no? Han pasado más de 125 años desde aquel diciembre de 1889. Han pasado muchas cosas. La sociedad de Huelva se ha multiplicado numéricamente y se ha transformado desde aquel tiempo, y el Recreativo sigue y nos ha acompañado durante un siglo y cuarto. Son solo 125 años y sé que lo mejor está aún por llegar. Que ahora es el momento cuando todo Huelva se tiene que salir a la calle y está a favor del Recreativo, sea socio o no sea socio. El equipo volverá a estar en la máxima categoría, yo creo que sí, yo creo en eso, creo en esos ciclos de la vida, ¿no? Y por supuesto yo creo que algo tan importante como el decano, la ciudad de Huelva no va a dejar que muera, que ocurra, que llegue esa desgracia, porque bueno, es algo irrecuperable, ¿no? Si llegase a ocurrir. Nos ha dado momentos de disfrute, otros momentos de sufrimiento, pero bueno, nos ha acompañado durante 125 años y yo creo que eso es muy importante para las señas de identidad de esta ciudad. Porque el Recre es un equipo de futuro, porque el Recre es algo más que un equipo de fútbol. Yo espero y deseo que sí lo tenga el Recreativo, por lo que representa el Recreativo, más que ya la parte deportiva, por insignia y por historia de la ciudad. Espero y deseo que tenga futuro el Recreativo de Huelva. Pues sí, mientras hay vida hay esperanza. Creo que sí. Ahora, la palabra la tiene la afición. Yo creo que el decanato no lo vamos a perder nunca. Yo creo que me da otros 125 años. Yo no lo voy a vivir desde luego, no lo voy a conocer. Esta es mi historia, con sus luces y sus sombras. La historia de un modesto club que surge del cobre y de la capacidad de visión de un pionero escocés que dio el pistoletazo de salida a lo que hoy se ha convertido en el mayor espectáculo del mundo. Esta es mi historia, la del Recreativo de Huelva, el decano del fútbol español. No morirnos sin conocer que España ha sido campeona del mundo. Si España es campeona del mundo es porque empezó el fútbol en el Recreativo de Huelva, aquí en Huelva, y eso nadie nos lo puede quitar.